Hola amigos, bueno, hoy es 26 de febrero de 2021. Un tema interesante que voy a manejar acá en estos 45 minutos. De pronto se alcanza a ver allá, no sé, pero se titula El lenguaje puede incluir gestos, escritura y habla. Bueno, ¿y Miguel por qué viene a hablar de eso? Porque para el tema de los artículos sobre apreciación del testimonio y del perito 404 y 420, en términos generales, grosso modo, pues dice que los procesos de rememoración y el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad es lo que debe tener en cuenta el juez al ingresar al juicio oral bajo ese principio de inmediación ese testimonio. Igualmente, en relación con el perito, el 420 dice que se tendrá en cuenta el comportamiento al responder, entre otras cosas, pues allí, porque el texto no se limita allí. Pues bien, para ello entonces me ha tocado hacer un estudio relacionado con lo que ahora por allí está circulando como una colección, una obra de neurociencia y psicología. Dos libritos es que se los recomiendo. Uno es el misterio de la mente simbólica, cerebro, lenguaje y evolución. Esta es de el autor Surso Mariño Alfonso, biólogo especializado en neurociencia de España. Y el cerebro locuaz, neurobiología del lenguaje, cuyos autores son Jesús Mariano Ureña Vares y Eugenio Ureña Vares, profesores de la Universidad de Barcelona de España. Cuando estaba haciendo mis estudios en criminología en la Universidad Santiago de Cali, después de que culminé la carrera de Derecho, en aquella oportunidad en la Universidad Santiago de Cali no existían las especializaciones. Esa la hice ya después que me logré titular para el año 2000. Pero los estudios en criminología, porque existía el departamento de criminología, de ciencias forenses, penales y penitenciarias, 4 semestres, y allí pues tuve la oportunidad de hacerlo. Y entonces me acuerdo muy bien que quise hacer una exposición sobre este tema del lenguaje. Estoy hablando de 30 años atrás, pero la verdad es que no existían todo este tipo de lecturas científicas que ahora pues cobran especial importancia. Entonces, la verdad es que en ese momento pues me saltaba a mí la inquietud de cómo ese cerebro humano, en qué parte del cerebro, del encéfalo, se desarrolla todo el tema del lenguaje. Yo que he tenido oportunidad de viajar a diferentes partes con diferentes lenguas, pues uno pues se queda sorprendido de que hay tantos países, como tantas lenguas, tantos dialectos, y entonces nos preguntamos que esencialmente esa comunicación, esa fonética, esa lengua y la forma de interactuarnos con los demás. Hoy en día las redes sociales nos permiten, por lo menos esto que estoy haciendo aquí, difundir un pensamiento. Quizás por allá, tiempo atrás, pues no se tenían estos medios y por lo menos no existía ningún tipo de publicaciones
de videoconferencias, y que hubiera sido importantísimo tener la oportunidad de grandes maestros del derecho penal que ya no están con nosotros. Pero miren la importancia de esto, y entonces les quiero participar y comentar que pues cuando abordamos este tema, pues lo de el lenguaje en este libro del el cerebro locuaz dice lo siguiente, y permítame en esto. Así, de acuerdo con estas definiciones, ¿qué es el lenguaje? Según el diccionario de la Real Academia Española, es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. También tiene otra acepción, que es el conjunto de señales que da a entender algo. Así, de acuerdo con estas definiciones, el lenguaje puede incluir gestos, escritura y habla. El lenguaje hablado es, por lo tanto, una forma de comunicación basada en los sonidos que los humanos podemos producir. Entonces, miren ustedes que cuando se trata de un juicio oral, si se tiene a una persona con una limitación al testigo sordomudo, ¿qué dice el artículo 400? Cuando el testigo fuere sordomudo, el juez nombrará intérprete oficial. Si no lo hubiere, el nombramiento recaerá en persona reputada como conocedora del mencionado sistema. Lo anterior no obsta para que pueda estar acompañado por uno designado por él. El testigo y el intérprete prestarán juramento. Esto no es usual, pero ¿qué tal si cuando en la investigación es un sordomudo el que es el testigo clave, principal, el que ha tenido ese conocimiento personal de acuerdo con el artículo 402? Cobra una especial importancia entonces el asunto. El 401, ¿qué dice? El testigo de lengua extranjera. Cuando el testigo de lengua extranjera no comprendiera el idioma castellano, el juez nombrará traductor oficial. Si no lo hubiere, el nombramiento recaerá en persona reputada como idónea para hacer tal traducción. Lo anterior no obsta para que pueda estar acompañado por uno designado por él. Y el testigo y el traductor prestarán juramento. Entonces, dos articulitos allí nomás que fíjense la importancia dentro del sistema. Normalmente nosotros no nos encontramos con testigos hispanoparlantes y con la capacidad psicofísica en plenitud. Pero, ¿qué pasa entonces cuando se dan estas circunstancias? Ahora, fuera de esto, también la comunicación, pues no solamente con el habla y con la escritura, sino también gestual. Y allí entonces, uno dice, por ejemplo, en un juicio oral, cuando le preguntan al testigo, pero él no contesta así verbalizadamente, sino que lo hace con señales. O por ejemplo, asintiendo la cabeza. O si es negativa, pues haciendo el gesto como tal. Pues quien debe interpretarlo y dejar constancia de esa situación de gestual, pues es el juez. Dejar constancia de que a la respuesta del fiscal o a la defensa, entonces el testigo, a pesar de que no habla, pues está haciendo un movimiento indicando sí o negando. Entonces, eso es de vital importancia. Por eso, a mí me llama poderosamente la atención ahora este tema de las audiencias virtuales, y que yo a inicio o apenas comenzamos con el tema de la pandemia, pues hice una audioconferencia por allí diciendo de que se quebrantaban algunos principios rectores del sistema penal acusatorio. Y de hecho, se han tenido inconvenientes con esos testigos, porque cuando
ya que he entrado en algunos juicios orales así, al testigo se le exige pues que demuestre la parte facial para saber, pues, conocerlo. Muchos llegan hasta ahora con el tema de la pandemia con tapabocas, que porque el sitio no permite, donde esté no hay el internet o que llegan deficientemente y que entonces tiene que ubicarse de tal manera y que tiene que utilizar el tapabocas. Pero así un testigo en esas condiciones no se le está dando el reconocimiento de la persona. Se le pide que muestre la cédula, que porque se la acerque, que no sé qué, que no sé cómo. Entonces, si precisamente un principio rector es el de la confrontación, el face to face, como dicen los americanos, pues tenerlo el cara a cara, eso es de vital importancia. Además, porque como la norma está diciendo que los procesos de rememoración y el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contra. ¿Cómo hace entonces el juez para, si no lo tiene allí presencialmente, sino a través de una forma virtual? Pues a veces no le da o no le permite suficientemente tener una claridad respecto pues de esa situación. Sus respuestas, bueno, y su personalidad. Todo eso es esencial porque pues hasta la forma o la compostura permite entonces hacer una evaluación de qué clase de testigo es el que se tiene allí. Y lo mismo pasa con la prueba pericial, que dice que el comportamiento es su comportamiento al responder. Entonces, eso es supremamente importante tenerlo presente. Pues bien, quizás acá yo también les decía que me preocupaba por allá cuando estaba haciendo criminología, pues el tema del lenguaje. Y entonces, ¿cómo surge esta situación del lenguaje? Normalmente nos han dicho, pues, y ya en la evolución del hombre, en ese tránsito que ha tenido millones de años atrás hasta el día de hoy, la situación pues es de vital importancia conocerla, algunos aspectos de la neurociencia y la psicología. Pues hace años atrás, el hombre actual, el Homo sapiens, el hombre que sabe y que piensa, venimos en esa línea de nuestros ancestros, del Homo sapiens y antes el Homo erectus, cuando el Australopithecus, entonces aquel que ya se puso en posición erguida y le permitió entonces en la evolución la utilización de las manos, fue base importante frente a nuestros parientes cercanos como son los chimpancés que tenemos actualmente, y que según pues hay un acercamiento muy próximo con nosotros, el hombre, el Homo sapiens, y que le permitió entonces al manejo de las herramientas presentar entonces una mayor capacidad quizás de nuestro cerebro, que hoy por hoy pues se considera de 1600 centímetros cúbicos respecto del Australopithecus, que deambulaba por el África y luego pasaba a la Euroasia. Entonces, con esa capacidad de 500 centímetros cúbicos, al día de hoy, pues ya con esa evolución, pasando por el Homo erectus, el Homo habilis y el Homo sapiens. Entonces, hay algo que también me llama mucho la atención, y es que cuando el hombre actual, el Homo sapiens,
Al nacer el bebé, al pasar el feto por el canal del útero, es demasiadamente estrecho y tiene que dar un giro en cierta forma, y esa capacidad craneal de apenas 350 centímetros quizás, logra nacer el niño, y entonces es un niño totalmente indefenso que requiere entonces pasar por diferentes fases para tener ese crecimiento del sistema nervioso, y lo mismo de su capacidad craneal, de su infancia, de su pubertad y alguna parte de la adultez, para llegar entonces a tener la capacidad de cerebral que tiene en estos momentos. Y de cómo entonces, a diferencia de otros vertebrados que nacen inmediatamente se ponen en pie, diferente es pues en el desarrollo del ser humano, que en sus primeros años pues necesitan la debida protección de su padre o de su madre, y ese desarrollo del cerebro para poder entonces tener esa capacidad al día de hoy, y tener entonces, aquí viene lo interesante del lenguaje, porque pues en esos primeros años de crecimiento es donde el lenguaje cobra un interés, sobre todo el materno. Entonces, esa sintaxis, que no es otra cosa más bien que la comprensión y composición de fonética, dando pues un componente de interpretación de lo que el bebé está captando, está recibiendo esa información de su entorno, y ya después entonces evolucionándose en el tema del lenguaje. Entonces, eso es como un tema que les dejo para que ustedes lo consulten, y por eso les doy esas dos obras que son extremadamente importantes, sobre todo en lo de la neurociencia, porque hoy por hoy, pues, miren ustedes que esto ahora que estoy haciendo en este momento, pues es difundir este pensamiento. Se necesita uno conocer de estos aspectos que nada tienen que ver con el derecho, pero obviamente son importantísimos para comprender entonces todo esto sobre todo lo que yo denomino el lenguaje, que puede incluir gestos, escritura y el habla. Entonces, así, mis queridos amigos, muy brevemente, pues quería estimularlos para la respectiva consulta en este tema, porque pues miren ustedes el 404 y lo leámoslo completo. Dice: para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnicos científicos sobre la percepción y la memoria, y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos, ahí entro yo, procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contra, la forma de sus respuestas y su personalidad. Y más adelante el 420 cita lo siguiente: apreciación de la prueba pericial. Para apreciar la prueba pericial en el juicio oral y público, se tendrá en cuenta la idoneidad técnico-científica y moral del perito, la claridad y la exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, o sea, todo lo que es gestual, posición, todos los movimientos que haga esa persona allí en el juicio oral. El grado de aceptación de los principios científicos, técnicos, artísticos en que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas. Miren ustedes, mis queridos amigos, miren ustedes, todo el tiempo,
Miren ustedes, mis queridos amigos, que esto es esencial, y de allí entonces las recientes decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo de la doctora Patricia Salazar Cuellar, cuando toca el tema de la prueba pericial, y entonces eso tiene un mayor énfasis para, pues, conocer de propia mano todo lo que se relaciona también con el tema de la cuestión, pues, de la apreciación del testimonio especializado. Bueno, miren también sobre el artículo 428, la traducción de documentos. El documento manuscrito, mecanografiado, impreso, producido en idioma distinto del castellano, será traducido por orden del juez y por traductores oficiales. El texto original y el de la traducción constituirán el medio de prueba. Bueno, miren que, mis queridos amigos, que el 380 pues nos marca básicamente el tema de los criterios de valoración, y dice así: los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo. El capítulo para el testimonio, el capítulo para el perito, el de la inspección judicial, etcétera, etcétera. Prueba documental, en fin. Ello quiere significar que el juez, de acuerdo con los principios rectores que rigen el sistema, de los cuales pues huelga recalcar acá en nuestra norma adjetiva, cuando indica los artículos 15, 16, dice así. Bueno, contradicción, la inmediación en el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida e incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. Y también incluso el juez participa muchas veces en el tema de los interrogatorios, pero con el fin de aclarar, ¿no? No es para enderezarle el camino ni al fiscal ni a la defensa. Ojalá, en lo posible, pues el juez, siendo imparcial, debería quedarse en total silencio. Así las cosas, en ese contexto, el juez es el que tiene la potestad para considerar en los insumos probatorios que han ingresado a ese juicio oral, y por eso él, nadie más que ha tenido allí de propia mano, de presente, los elementos materiales de prueba, la evidencia física, en los testimonios, tanto los generales como los especializados, pues es el que tiene que hacer una inferencia para que le permita entonces acercarse a una sentencia de acuerdo como lo indica el artículo 381, que para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. Y finaliza que la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Bueno, mis queridos amigos, yo de pronto complemento un poco más la anterior conferencia que hice. Lo que pasa es que ya la estoy allí por subirla, pero sobre este tema, pero haciendo la claridad que estoy enfocado es al tema del lenguaje gestual, obviamente también referido a la escritura y el hablado, que es de suma importancia entonces en nuestro procedimiento penal. Ok, mis queridos amigos, bueno, un fin de semana
Que tengan excelente fin de semana. Chao, chao.